para todos y todas. Un cordial saludo para los concejales, para los medios de comunicación, para todas las personas que nos siguen a través de las redes. Por favor, señor secretario, sírvase, llamar a la lista y verificar el quórum. Buenos días a todas las personas presentes. Vamos a dar inicio al llamado a lista de verificación de quórum. Concejal Carlos Andrés Acosta. Muy buenos días para todas y todos, con el cordial saludo, presente. Concejal Jesús Antonio Bastidas. Concejal Juan Pablo Urbano. Concejal Omar Virgilio Cerón. Buenos días, presente. Concejal Juan Pablo Urbano. Buenos días, presente. Concejal José Henry Criollo. Concejal Frankie Adrián Erazo. Concejal Mario Ernesto Enríquez. Concejal Álvaro Aníbal Figueroa. Buenos días, presente. Concejal Álvaro José Gómez Jurado. Concejala María Alejandra Guerrero. Concejal Byron Andrés Gustín. Concejal Berno Ismael López. Buenos días, presente. Concejal Jesús Antonio Bastidas. Concejal Anderson Faber Martínez. Buenos días, cordial saludo a todos los presentes. Aquí estamos. Concejal José Henry Criollo. Concejal Mario Ernesto Enríquez. Buenos días para todos y todas, presente, secretario. Concejal William Andrés Meneses. Concejal Jorge Andrés Ortiz. Buenos días, presente. Concejal Frankie Adrián Erazo. Con el cordial saludo para todos, presente. Concejal José Félix Solarte. Buenos días, presente. Concejal Javier Mauricio Torres, me solicitó permiso. Concejal Juan Marcelino Unigarro. Concejal Jesús Héctor Zambrano. Buen día, presente. Concejal William Andrés Meneses. Muy buenos días, presente. Tenemos quórum reglamentario, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, le damos lectura al orden del día. Orden del día 25 de junio de 2026. Primero, llamado a lista de verificación de quórum. Segundo, lectura de acta anterior. Tercero, invitados, doctora Jessica Ceballos Pantoja, secretaria de Infraestructura Municipal. Doctor Fernando Osejo, secretario de Infraestructura del Departamento de Nariño. Doctor José Oviedo, secretario de Planeación Municipal. También fue invitada a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Tema, proyecto doble calzada vía Pasto Catambuco. Invitan los concejales José Félix Solarte, Mario Enríquez Chenas, Frankie Erazo y María Alejandra Guerrero. Cuarto, proposiciones y varios. En consideración el orden del día, aprueba la corporación. Siguiente punto, por favor. Segundo, lectura de acta anterior. Tiene la palabra. Por su venia, señor presidente, nuevamente un cordial saludo a los compañeros de la corporación, a los invitados que se encuentran en el recinto, para solicitarles respetuosamente que el acta sea leída y aprobada por quienes se integran la mesa y los concejales que deseen intervenir en ella. Gracias, presidente. En consideración la propuesta del doctor Álvaro Figueroa Mora, aprueba la corporación. Siguiente punto. Tercero, invitados, doctora Jessica Ceballos Pantoja, secretaria de Infraestructura Municipal. Doctor Fernando Osejo, secretario de Infraestructura del Departamento de Nariño. Doctor José Oviedo, secretario de Planeación Municipal. Señores de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Tema, proyecto doble calzada vía Pasto Catambuco. Invitan los concejales José Félix Solarte, Mario Enríquez Chenas, Frankie Erazo y María Alejandra Guerrero. Muy bien. Verificamos si están los invitados. Presidente, antes de dar la palabra con la moción de próxima. Nosotros estábamos también como invitados, como invitantes, no estamos ahí, pero lo que queríamos también era solicitarles si habían enviado un link
a la Agencia Nacional de Infraestructura para ver si está o no está. Si no, no tenemos, si no, solo vamos a tener una sola versión y en realidad eso no va a ser un debate que no va a ser real. Presidente, Aquí en infraestructura sí. la palabra. Respecto a la invitación a la Agencia Nacional de Infraestructura, el día de ayer se envió al grupo de WhatsApp la respuesta a la invitación, la cual refiere lo siguiente. Hemos recibido una nueva comunicación de aplazamiento de la sesión originalmente programada para el 18 de junio, fijando como nueva fecha el 25 de junio de 2026, la cual se llevaría a cabo en el recinto del Consejo Municipal de Pasto. Respecto a la reprogramación de la sesión, mediante comunicado de 22 de junio de 2026, la Agencia Nacional de Infraestructura expresamos nuestro compromiso con la transparencia en la información de avance y estado actual de los estudios y diseños fase 3 del proyecto de la segunda calzada del tramo Catambuco-Pasto, proyecto de vital importancia para la región. Por lo tanto, expresamos que con el objetivo de garantizar la participación de nuestros funcionarios de alto nivel y el equipo técnico interdisciplinario que lidera los diseños fase 3, mantenemos nuestra propuesta de realizar este espacio ejecutivo en la ciudad de Bogotá. Quedamos atentos a su respuesta para coordinar la fecha y hora de este encuentro en Bogotá, a la mayor brevedad, de acuerdo con su disponibilidad y agenda. Atentamente, Egna Doraine Franco Méndez, gerente de proyectos. Es que, bueno, de todas maneras, el señor alcalde ayer que estuvo aquí en sesión, pues habló de un avance, de unas claridades que él había tenido. Entonces, de todas maneras, aprovechemos al funcionario que nos dé a conocer. Él está más del lado de la administración, ha tenido diálogos directos, entonces que nos dé un informe muy sucinto y después miramos a ver si nuevamente hacemos la invitación. Entonces aprovechemos que está aquí el invitado, le damos la palabra y posteriormente tomamos una decisión. Entonces, bienvenido, doctor. Aló. Señores concejales, muy buenos días todos ustedes. Pues en nombre de la Oficina de Planeación vengo a hacer el requerimiento a explicarles brevemente lo que a planeación le compete, ¿correcto? En días pasados les enviamos un oficio el 17 de junio en el cual nos preguntaban ustedes, y la explicación breve de cuál es, mejor dicho, la trazabilidad de la doble calzada, ¿sí?, entre Pasto y Catambuco. A lo que la Oficina de Planeación le compete es la supervisión, mejor dicho, y la parte técnica en el transcurso desde Catambuco hasta Pasto, de los centros poblados, ¿sí?, y de la parte urbana de la ciudad de Pasto. Como ustedes saben, nuestra Oficina de Planeación es netamente técnica, ¿sí?, y hacemos respetar, por ejemplo, lo que dice el Plan de Ordenamiento Territorial, y en el Plan de Ordenamiento Territorial está contemplada una franja ambiental, ¿sí?, una franja ambiental que la ANI se ha reunido con nosotros, los diseñadores, perdón, de la ANI, se ha reunido con nosotros ya en doble oportunidad. Una, hicimos una mesa de trabajo en la Oficina de Planeación con el diseñador, ¿sí?, en el cual nos explicó toda la trazabilidad de los diseños desde Catambuco hasta Pasto, ¿sí? En ese sentido, ellos solicitaban, entre comillas, que la Oficina de Planeación les quitara la franja ambiental, obviamente por los costos. Quiero resaltar que la franja ambiental no solo es un andén, como lo dice todo el mundo. La franja ambiental viene el separador, mejor dicho, la cuneta, el separador ambiental, viene parte de la ciclorruta, el andén peatonal, ¿sí?, y de ahí para allá. La franja ambiental debe respetarse. En el Plan de Ordenamiento Territorial está contemplada en la parte urbana. La parte urbana viene desde Fray Ezequiel, el barrio que hay ahí, hasta la ciudad de Pasto. Nosotros, ¿qué hicimos en las mesas de trabajo que tuvimos con la ANI? Pues correcto, le dijimos que con mucho gusto nosotros haríamos la trazabilidad y veríamos toda la parte técnica desde Fray Ezequiel hasta la ciudad de Pasto. Como ustedes saben, Fray Ezequiel Moreno fue un barrio pues que entre comillas se legalizó y tiene una subida a Fray Ezequiel Moreno, una vía
de acceso a Fray Ezequiel Moreno que pues obviamente no se puede tocar, quedarían ellos sin acceso. ¿Cómo? La entrada de ahí al ladito del motel, ustedes ya, eso sí lo conocen muy bien, no mentira. Bueno, en ese sentido, miren la pendiente tan grande que tiene la entrada a Fray Ezequiel. Imagínense ustedes si nosotros les quitamos o no dejamos una franja peatonal y una franja militar, no pueden entrar. Lo mismo sucede con la entrada al cementerio Cristo Rey. Al lado del Cristo Rey también hay una entrada, otra entrada para Fray Ezequiel Moreno, para el otro barrio. La entrada al barrio Armenia, ¿sí? También quedaría muy pendiente, eso, quedaría muy pendiente. Entonces, en ese sentido, pues a la oficina de planeación nos toca hacer respetar la franja ambiental. Vuelvo y les repito, la franja ambiental no es necesariamente los 80 centímetros de los que hablan, que es peatonal. Nosotros le bajamos a la ANI y le dijimos, listo, nosotros respeta usted la franja ambiental y le bajamos en la parte peatonal de 1,50, que es lo legal, 1,50, bajamos a 80 centímetros, que es lo mínimo que se debe dejar. ¿Sí? Lo mínimo. En ese sentido, ahora sí les voy a decir, cuando nosotros les planteamos toda la franja ambiental a la ANI, en ese sentido empezaron las discusiones. Que cómo, que eso, planeación, yo tengo un oficio muy claro que les dije que eso es imposible, que eso no es viable, porque el plan de ordenamiento territorial lo compete. En ese sentido, empezó los diseñadores de la ANI a decir que los predios se iban a encarecer, que no habían predios, que no sé qué, que no sé cuándo. No, hasta el sol de hoy, les digo, concejales, no hay un diseño definitivo. En diciembre nos presentan a la oficina de planeación el diseño para concertar toda la doble calzada, ¿sí? Desde Catambuco hasta la ciudad de Pasto. En diciembre nos presentan el diseño final. Los diseños todavía lo están ejecutando. Ahora sí voy aquí, pues yo sé que no me compete decir eso, pero la plata de los diseños y de la parte de interventoría y la consultoría de los diseños está adjudicada. Eso asciende a cerca de 9.000 millones de pesos. No, pero de lo que sobró de la doble calzada de Pasto hasta Ipiales, tengo entendido que la partecita de San Juan a Ipiales sobraron unos dineros que son los 450.000 millones que dejaron de reserva para la doble calzada. 400.000. No, si habían 400.000 para la doble calzada. Bueno, recibimos el oficio en el cual solo nos dejaban 150.000. Recibimos un oficio que... Perdón, démosle, para que quede la información clara, precisa, cuánto tenemos en este momento. Son 151.000 millones de pesos que existen en este momento. Están adjudicados los 151. Que están en la fiducia, no están en las cuentas del municipio, como ya he mencionado, ni departamento. Está en una fiducia. No, es una Entonces dejémoslo que termine y al final las preguntas. Eso es una adjudicación de la ANI, que la ANI les resolverá, mejor dicho, cuando ustedes llamen a la ANI, les resolverá moción toda de la procedimiento económica. Pero si aquí el funcionario no tiene precisión sobre situación presupuestal, pues no preguntemos de eso ni demos por sentado una situación. Él no tiene la información. Sí, señor, yo, No, o sea, a mí él no tiene la información financiera. no me tiene. compete la financiación de la... Es por su competencia, él no la tiene. Entonces, no nos refiramos a ese tema, para no generar expectativa ni... O sea, el tema de la oficina de planeación netamente es técnico, ¿sí? Entonces nosotros estamos haciendo respetar la franja ambiental. Lo que les corresponde a la franja ambiental lleva todos esos componentes desde la cuneta hasta la protección del peatón, ¿sí? No es que sean solo 80 centímetros y eso debe respetarse, entre comillas, en la parte urbana. Entonces, en ese sentido fue que se crearon todas las discusiones porque se van a encarecer todo. Pero en este momento no hay un diseño completo, ni hay predios que se vayan a afectar, no hay nada, le cuento, hasta el mes de diciembre. No hay nada. Doctor Mario. Presidente, Las invasiones. con el cordial saludo para los honorables concejales, por supuesto
a los funcionarios de la administración que nos acompañan, a todas las personas presentes en el recinto. Pues le agradecemos inicialmente porque el funcionario de planeación pues ha querido, digamos, comentarnos un poco su punto de vista frente a los temas que son de su competencia. Creo que es importante dejar esas claridades porque por parte del gobierno nacional a través de la ministra se venía dejando esa sensación de que era la administración quien estaba poniéndole el palo a la rueda con el tema de la gestión predial que se estaba exigiendo por parte del municipio. Hoy lo que estaba mencionando el funcionario es que lo único que se está solicitando es que se dé cumplimiento a una normatividad que está establecida en el plan de ordenamiento territorial y adicionalmente lo que se está buscando es tratar de garantizar una franja mínima, una franja verde que por seguridad para los peatones, para los ciclistas, pues es necesaria. Sin embargo, también se está dejando claridad por parte del municipio que hoy no se tienen estudios y diseños definitivos por parte del gobierno nacional. Y todos también conocemos que esos estudios no van a ser entregados en este mes ni en este gobierno, sino en próximos meses. Solo cuando se tenga el diseño definitivo se sabrán cuáles son las afectaciones prediales, solo cuando se tenga el diseño definitivo se sabrá cuáles son los costos del proyecto, las inversiones, y en ese momento seguramente tendrá que el gobierno, el nuevo gobierno ya del doctor Abelardo de la Espriella, tener que buscar las fuentes de financiación para hacer el cierre financiero. ¿A dónde voy? Este proyecto no iba a ser financiado por este gobierno, eso dejémoslo claro, no iba a ser financiado. Desde el momento en que se anunció que los estudios y diseños iban a tener un lapso de 13 meses, ya sabíamos nosotros que superaba el periodo de gobierno de esta administración nacional. Entonces, no nos digamos mentiras, no estaba la plata, conocemos, tenemos claridad y los invito a los honorables concejales a que hagamos una solicitud formal porque ellos ya no nos van a salir ahora. Eso de que vayamos a Bogotá no es sino una falta de respeto y es un mecanismo para dilatar y para no generar el debate. Entonces, lo podemos hacer por las vías oficiales, un derecho de petición enviado por esta corporación donde le vamos a preguntar a la Agencia Nacional de Infraestructura si los 150.000 millones de pesos a los que se hace referencia corresponden a los recursos que venían ya en la subcuenta del proyecto, si esos recursos corresponden a la desafectación del tramo entre San Juan y Piales, y si de esos 150.000 millones de pesos, incluidos los rendimientos financieros, es de donde se estaría pagando la consultoría que hoy se está ejecutando. Y además habría que hacerle, digamos, la pregunta puntual: ¿cuántos recursos han sido asignados por este gobierno y desde qué vigencias y de qué fuente de financiación? Yo creo que con eso nos dejará, digamos, la claridad para poder saber realmente cuál ha sido el compromiso, por lo menos frente a este proyecto del actual gobierno nacional. Pues yo veo ya difícil que podamos viajar a Bogotá los concejales. Yo creo que aquí lo que tenemos que ir organizando, ojalá desde esta corporación, es una misiva, una comunicación al nuevo gobierno nacional para que estos proyectos que son estratégicos, porque no solo se beneficia a Pasto, es la conexión con el vecino país del Ecuador, es la conexión del sur de Colombia con el interior del país, pues que estos proyectos tienen que ser refrendados en su compromiso, en su voluntad política por el nuevo gobierno nacional, y sobre eso pues hay que dejar la solicitud expresa, sobre eso pues tenemos que participar, ojalá en la construcción de esas mesas, en esas mesas de trabajo para construir el Plan Nacional de Desarrollo. También lamento que la gobernación hoy no haga presencia, yo creo que sobre eso debemos dejar nuestra inconformidad. Aquí con bombos y platillos se anunciaba la firma del Pacto Territorial Nariño y este era uno de los proyectos que estaban incluidos, aparecen en las matrices como lo ha indicado el alcalde, aparece en la información que ha suscrito el gobierno departamental con el DNP en la matriz de proyectos que fueron en su momento acordados entre los dos niveles de gobierno para la posible cofinanciación. Yo creo que pues en ese sentido también hay que manifestar ese malestar porque no asisten y habrá que mirar si se puede generar un nuevo espacio, pero yo creo que ese es en general pues la conclusión. Le agradecemos nuevamente pues al funcionario de la administración que deje claro su punto de vista hasta dónde va su competencia, presidente. Muchas gracias. Doctor Franqui. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar agradecerle a Planación Municipal que hace presencia. Habían otras dependencias como infraestructura invitado aquí al Consejo Municipal de Pasto y obviamente también a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Departamento de Nariño. No sé si le llegó en debida forma la invitación al doctor Gabriel Osejo.
Pero aquí lo claro es que ya el señor alcalde nos manifestaba el día de ayer que ya se ha dado un parte de tranquilidad, al menos frente a los recursos ya inicialmente que está en la fiducia para arrancar una primera fase, que son los 151.000 millones de pesos. Lo real es que nosotros creímos en algún momento que el gobierno nacional, incluso en su visita a Ipiales, nos manifestaba que los recursos estaban asegurados para continuar con la continuar con la ejecución de la obra, y la interpretación es otra, que los recursos que estaban asegurados era para la construcción, para la consultoría y la interventoría, que aproximadamente son como 10.000 millones de pesos. Hoy ya sabemos que los recursos no alcanzan, doctor Mario, eso ya lo tenemos claro. Hoy sabemos que la primera fase arrancará, como lo manifestó el señor alcalde, ya con unos diálogos que él ha tenido con la ANI para buscar acuerdos, que los 151.000 millones de pesos arrancaría como una primera fase, previa entrega de estos recursos, previa entrega del estudio. No hay estudio hasta el momento. Yo había escuchado a un funcionario de la ANI que decía que el febrero del 2027 entregarían ya los estudios definitivos realmente por donde va a hacer el trazo de la doble calzada Pasto-Catambuco. Hoy se da una claridad porque estaban hablando de unos predios aproximadamente del eje, manifestaban ellos que son 120 metros desde el eje hacia adentro. Eso implicaba comprar grandes extensiones de terreno, que ahí sí volvía inviable el proyecto, pero hoy nos está dando una claridad mucho más precisa. Si se hablaba de una franja de 1.50, el ejercicio hoy de la administración de sacrificar, que no debería ser así, a dejarlo 80 centímetros, la verdad, para hacer andenes, ciclorruta y hacer las canaletas, o lo que técnicamente no conozco el nombre, pues la verdad sería, no sino esto, lo que tiene el escritorio. La verdad no es nada y eso afectaría. Lo importante es que podamos avanzar. Hoy ya se ha avanzado, el alcalde lo ha manifestado, el día de ayer lo manifestó. Lo importante es que podamos articular con el gobierno nacional, ya es con el nuevo gobierno, doctor Mario, usted lo tiene toda la razón. Tenemos que articular, ver cómo articulamos con el gobierno departamental también, porque eso fue el mensaje del gobierno nacional. De mi parte quedó, en la parte de la franja, quedó un tema bastante claro. Esos 151 millones de pesos, 151.000 millones de pesos no hacían parte del contrato original, lo tenemos claro. Eso ya fue un acuerdo con el gobierno nacional para poderlos asignar a lo que corresponde a la vía Pasto-Catambuco, porque lo que pasó Pasto-Catambuco fue un mejoramiento de vía, prácticamente lo que se hizo, pero hoy se está esperando esa doble calzada. Hasta que no tengamos los estudios, estoy de acuerdo, no tenemos claridad. Hay un tema que manifestaba un funcionario de la ANI, que eran predios de montaña que afectaba el proyecto, que habían suelos inestables que afectaba el proyecto, y afectaba obviamente generar nuevos estudios de los diseños que ellos ya tenían planteado. Ya tenemos claro que también no corresponde sino a la zona urbana, lo que corresponde a Fray Ezequiel, kilómetro 4, salida al sur, hasta la glorieta Chapal, hasta la nueva glorieta de la Cuarta con 12. Así que lo que corresponde a planeación, pues está clara la información sobre el tema de la franja ambiental y los acuerdos que han llegado. Doctor Frank, una interpelación. Con todo gusto. Con la venia del presidente. Mira, aquí hay que dejar claridad en unos temas que son importantes. La doble calzada era entre Catambuco, cuando coge la variante por el túnel, hacia Ipiales. En esos recursos iniciales se dejó 190.000 millones de pesos, que era el sector que no se construyó entre Ipiales y San Juan. La Victoria, exacto. En esa consideración, hoy también hay una claridad de que de esos 190.000 millones de pesos, cerca de 30.000 millones de pesos se han ido cancelando por el no cobro del peaje ubicado entre, no sé si sea Contadero o compensación. La pregunta es esta, ¿ya? Esos recursos, porque este es otro proyecto completamente diferente, se van a invertir en este proyecto que es diferente porque es que era doble calzada, siempre fue el proyecto Catambuco-Rumichaca, nunca estuvo presupuestado Pasto-Catambuco. Entonces la pregunta es, esos 150.000 millones de pesos que ya no sobran, porque más de 30.000 se han gastado en la compensación del no cobro del peaje, no producen rendimientos. Y no están, porque ahí están para garantizar están garantizando ese tema y están cubriendo los gastos de el no cobro del peaje. 10.000 millones de pesos, en lo que tengo entendido, es lo que aproximadamente costó hoy el estudio entre Pasto Catambuco. La pregunta es esta: esos recursos van a seguir
subsidiando, compensando, pagando el tema hacia el consorcio Erdoiza Crespo, que fue el que construyó la doble calzada? ¿Va a ir pagando o qué va a pasar? Porque si no, si ya en 4 años hemos cancelado o se ha cancelado de esos recursos cerca de 40.000 millones de pesos, pues hoy cuando vemos que los peajes han subido, pues va a haber mucho mayor distribución. La pregunta aquí es, ¿existe viabilidad técnica? Porque nos dice que hasta el momento no hay estudios correspondientes de manera técnica para realizar esta doble calzada, esta adecuación. Y la segunda, si esa promesa que hizo el gobierno nacional fue una promesa o fue un canto a la bandera, un canto de sirenas, o qué en realidad pasó, porque no sabemos en qué hay, si existe o no existe. Hoy nos dicen el dinero no existe, vamos a tener solo un estudio, con ese estudio nos vamos a quedar, o qué es lo que en realidad va a pasar en un futuro. ¿Va a ser un programa de gobierno, de Estado, o es un programa presidencial lo que hoy se pretende presentar? Gracias, señor. La verdad esa es una duda, pero no corresponde hoy a darle respuesta acá, si no es directamente al ANI, que vaya dentro del cuestionario que se va a presentar al ANI para que nos den claridad sobre esos temas. Sí es una buena pregunta, aunque ya estos recursos, 151 mil millones de pesos, ya tiene una destinación específica según la modificación que le hicieron al proyecto Pasto-Catambuco. Pero esa información nos la da directamente al ANI. Gracias. Doctor José Félix. Yo quiero comentar una cosa, estudios existen. Lo que presentaron en la oficina de planeación es como decir un anteproyecto, ¿me entienden? A la oficina de planeación tienen que legalmente llevar el aval de la oficina de planeación municipal. Eso es lógico para respetar el eje ambiental. Nos presentaron un anteproyecto, nosotros hicimos las correcciones. Creo que en el mes de diciembre van a presentar, entre comillas, los proyectos finales. A la oficina de planeación le compete los perfiles geométricos, le compete lo que es la franja ambiental. Le vuelvo a repetir, la franja ambiental no, los 80 centímetros que estamos dejando la oficina de planeación, entre comillas, es para eso, para evitar compra de predios de 1,50 a 80, pero es la peatonal, ¿no? La franja ambiental sí se debe respetar, que es un aislamiento entre la vía con una franja ambiental mínima, si es para respetar y proteger al peatón y la ciclorruta. Perdón, ahí sí quiero que se haga la claridad. Estamos hablando de la franja ambiental. Usted dijo de unos 50 y se llegaron a llegar a acuerdos hasta 80 centímetros. Es que solo es esto. La peatonal, concejal, o sea, peatonal. Aparte de la peatonal tiene que estar... Tiene que haber una franja ambiental más la peatonal. Más ¿Cuánto la suma todo eso? ciclorruta. Todo eso suma alrededor de 4,50. La cuneta no entra entra la franja ambiental en la parte rural. La cuneta tienen que llevarla de aquí hasta Ipiales, perdóneme que le diga. Y la parte, por ejemplo, ustedes se han dicho donde medio uno se estaciona, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la oficina de planeación técnicamente debe avalar. En total, sí, señor. De los cuales, lo que le digo, de la parte ambiental, la separación de la parte ambiental, mejor dicho, entre la doble calzada y la peatonal, se debe respetar. Se debe respetar. En el plan de ordenamiento territorial está, y en el plan de ordenamiento una pregunta concreta. Doctor José Félix, doctor. Mire, estamos en un monólogo, por favor, respetemos la palabra. Ellos son gracias, invitantes, por favor, doctor José Félix, invitante. Ya, muchas gracias. Y bueno, hay que agradecer al funcionario la voluntad de estar acá. Ahora, Pero realmente el propósito con el cual la comisión invitó para tratar del tema, pues se resuelve en la mínima parte. Entonces yo les pedí dos favores. Inicialmente, no hagamos preguntas de las cuales no vamos a tener verdades. El doctor Acosta dice, yo supongo, pues lo supone muy bien. Pero eso no puede ser parte del debate porque eso no es una verdad. Hay que traer aquí las entidades que nos traigan información oficial. Es que yo supongo, si yo creía y esto, pues eso no tiene una objetividad para nosotros poder informar. Nosotros somos un medio hacia la comunidad. Atendemos medios de comunicación. Es el primer favor.
Dejemos hasta donde el funcionario nos puede atender, que es lo de su competencia. Segundo, yo quisiera que como consejo abordemos este tema como un proyecto de país. Este no era un proyecto de gobierno. Porque hoy es un proyecto de gobierno. Nadie dijo que este proyecto era posible terminarlo el 7 de agosto. No es de gobierno. Ese es un plan. Y este es un proyecto que ni siquiera es del municipio, pero es de interés nacional, más allá de lo territorial. Es la puerta que nos abre las posibilidades de comunicarnos con un continente, con todas las posibilidades. Y por favor, yo les pediría también, no por nada, pero ya la campaña pasó, ya tenemos unos resultados, ya tenemos un presidente. Es quiere decir que el presidente anterior mintió, que era malo. Hombre, ¿qué ganamos como consejo? Aquí lo que hacemos es una polarización que no nos permite avanzar. ¿Qué ganamos con eso? Decir ya el doctor Abelardo va a ser el salvador. Este es un plan. El plan Nariño Paz y Vida se firmó a 12 años, donde hay proyectos a corto, mediano y largo plazo. Aquí deberíamos como consejo unificarnos para decir que el gobierno adopte el plan, respete el plan, financie el plan. Porque si no aquí, en todos los escenarios no hacemos sino una discusión y lo que no nos permite avanzar. Aprendamos el ejemplo que nos han dado en la costa atlántica. Allá se unen todos y van por el territorio y por eso han avanzado y tienen proyectos macro. Aquí hemos dicho, citemos a la bancada parlamentaria, pero hablen el lenguaje de Nariño. Vamos a quedarnos en la campaña, vamos a quedarnos en la confrontación de lo bueno y lo malo. Nosotros todos queremos que al próximo gobierno le vaya bien, ojalá le vaya muy bien, para que al territorio y al país y sobre todo a las comunidades nos vaya mejor. Superemos el tema. ¿Por qué seguimos ahondando en lo mismo? Pues ya el gobierno termina. El 7 de agosto, a mí me parece, si es viable, a mí sí me parece que yo personalmente considero, si hay el espacio en Bogotá, pues asistamos. Hombre, qué bueno decir el Consejo de Pasto, en defensa de los intereses de la comunidad, que este proyecto siga, que este proyecto se financie, que este proyecto sea parte del empalme. Hasta donde se llegó, se llegó. Y lo que hay, y lo que no hay que buscarlo, porque nadie dijo, mire, aquí en esta cuenta está la plata. Eso nadie lo dijo. Aquí siempre se dijo un tema, y por eso yo les digo, hablemos las cosas como son. Aquí se dijo, el punto de partida son unos recursos que se desafectaron de la vía San Juan y Piales. Que el alcalde jugó un papel importante, pues a cada señor, cada honor. Y los recursos quedaron, y es un punto de partida. Eso la historia no lo podrá cambiar. Que eso es en la vigencia 2026 y que hasta allí llegamos. Y que llegó otro gobierno que le metió los recursos y que Pasto y Nariño y Colombia tiene un canal de comunicación digno, que merece la conexión entre dos países y que nos permite la puerta a un continente, pues es lo que esperamos. Entonces yo les pido ese favor, hombre, ¿para qué seguimos aquí tirando pullas cuando ya no tiene sentido? ¿Cuál es el mensaje que estamos tirando a la comunidad? Que seguimos polarizados. La polarización no nos lleva a ninguna parte. Subsanemos, les pido, actuemos como consejo. Con el doctor Andrés Meneses estuvimos en la información primera del anteproyecto. Allí se nos entregó un cronograma. Allí no se nos dijo diciembre, allí se nos dijo octubre. Hoy el funcionario nos dice diciembre. Bueno, pues eso es así y tiene un desfase y está justificado. Pero aquí con el doctor Meneses no venimos a pelear que fue un gobierno y que fue otro, que fue una campaña, fue la otra. Entonces dijimos, hay que citarlos. Y hoy aquí estamos en eso y no es para que nos sigamos peleando. Yo los invito
adoptemos los ejemplos de otras entidades territoriales que han avanzado, el Valle, ese Pentágono allá en el centro, y entonces actuemos como tal. Yo digo, si es viable y si la invitación está de ir a Bogotá, a mí me parece que es muy válido porque será la voz del doctor Figueroa. Tiene usted la interpelación que es muy válida. Gracias, presidente. Yo en varias oportunidades con el doctor José Félix hemos manifestado aquí la invitación a los parlamentarios electos. No nos engañemos, la clase política define precisamente muchas cosas en Bogotá. Comparto con usted algo, la campaña política pasó. Ya no vamos ya a hablar, a retrotraernos hacia el pasado, sino que hablemos ya del presente, el futuro de lo que tiene que ser nuestra región. Ya pasamos. Entonces yo creo que ya es borrón y cuenta nueva, se empieza una nueva administración, pero eso de que sigamos en que en el pasado que se hizo esto, ya no, veamos lo concreto. Primero, creo que sí, el tema es de mucha importancia y debemos, señor presidente, ya ha sido muy claro el doctor Álvaro, que está haciendo una buena gestión en planeación, claro, en lo que le compete a planeación, que no puede sobrepasar de otras entidades. Segundo, yo creo que sí es la oportunidad, presidente, para que invitemos a los parlamentarios, antes de que se instale el 20 de julio el Congreso de la República, a los que están electos, para que vengan de todos los sectores políticos, porque ellas no es parlamentario de un partido, del conservador o del liberal, son parlamentarios de toda la región, son parlamentarios y los senadores de la nación. Entonces, creo que es lo más importante, presidente, que organice usted muy bien, veamos qué fecha, los primeros días de julio, para que invitemos a los parlamentarios, que esté aquí el gobernador, que esté aquí nuestro alcalde, y las fuerzas vivas de nuestro departamento, para que de una vez definamos eso, porque de lo contrario volveremos a lo mismo. Gracias, señor presidente. Doctor. La segunda interpelación. Ya. Gracias, presidente. Yo primero quiero decir en este espacio que si hay una persona del pacto histórico a la que yo admire es el doctor José Félix. Pero hoy quiero dejar 3 premisas y quiero dividir mi intervención en 3 aspectos importantes y fundamentales. Lejos de polarización, sino de cercana a la verdad, porque este es un instrumento político-administrativo. Y en el primer segmento, hablando de política, si bien las cosas ya pasaron, yo estoy completamente de acuerdo, pues yo sí tengo que levantar la voz de rechazo a lo que no obedece a la verdad. Y yo tengo total claridad y me uno a las palabras de José Félix. El doctor José Félix dice, partamos de lo que está. Entonces, hoy del Consejo de Pasto tiene que salir una claridad. Primera, que nosotros hoy no tenemos garantía de recursos. Lo que sale y lo que está y lo que nos deja este gobierno es probablemente hasta diciembre unos estudios. El tema de asignación de recursos deberá pasar a una segunda etapa. Pero entonces hablémonos frente al tema de claridades políticas. Se utilizó aquí como bandera de campaña y también como afectación directa al señor alcalde, a quien yo levanto la voz y rechazo la intervención de la ministra diciendo que el señor alcalde estaba haciendo inviable un proyecto del cual ni siquiera tienen claro cuánto va a costar, hasta que no tengan los estudios. Entonces yo no es que quiera ver con retrovisor, pero si trajimos este tema aquí, fue por lo que se suscitó previamente en tema de todas las intervenciones de la ministra, del señor gobernador, que ni siquiera fue capaz de refutar. Se quedó absolutamente callado, asintiendo a lo que le decía la ministra, cuando en su cara le decían que lo que había firmado en el Pacto Territorial por Nariño no iba a ser una realidad en este gobierno. Y decir que no fue una bandera de campaña, pues no es real. Claro que fue una bandera de campaña. Entonces, ¿por qué hace un año lo pusieron en el Pacto Territorial por Nariño? Porque era un compromiso. Entonces, dejando ese primer nivel al que quería referirme, porque voy a referirme desde 3 aspectos. Primer nivel claro, de que aquí el alcalde de Pasto no es el que está entorpeciendo una obra
que debería haber salido del gobierno nacional, de recursos que venían sobrando de otra obra. Entonces mi pregunta es, y paso al segundo aspecto, claro, no podemos hacer preguntas que aquí no se pueden responder, pero es labor de este consejo, sí, formular un cuestionario hoy, y que de lo que hoy estamos hablando aquí se genere ese cuestionario, y esas preguntas son válidas. No son válidas para que las respondan en este momento, pero sí son válidas para hacerlas en este momento y que queden reportadas dentro del cuestionario. Y la primera pregunta sería entonces, si esos son recursos que sobraron de otra obra, ¿cuál fue el aporte financiero de este gobierno? Esa será una pregunta. Porque si fueron los recursos que sobraron de la otra obra, entonces, perdóneme decirle, pero eso no viene de Petro. Entonces, estamos en una institución política administrativa y tenemos que hablar de política, lastimosamente. Porque nos tuvieron engañados y porque lo usaron como bandera de campaña también, diciendo que no estaban hablando con cosas que no obedecían a la realidad. Si hoy no tenemos los recursos, entonces tienen que decírnoslo. Y esa es la pregunta concreta que yo quiero poner en el cuestionario, que es en una segunda fase, que es la que nos corresponde como consejo hoy. Esos recursos que ustedes están hablando, los 250.000 millones de pesos, ¿son recursos nuevos de asignación presupuestal de este gobierno o es lo que sobró de la obra anterior? Esa es la pregunta que hoy deberíamos hacerlo, para tener claridades frente al impacto de esta obra. Y entonces pasamos a la última fase. Y la divido esta intervención en la última fase. La última fase es de aquí para allá, ¿qué podemos hacer? Ya esta obra no se ejecutó, los recursos probablemente no estén, pero tenemos que hacer incidencia para que estén en un plan de desarrollo nacional nuevamente y que ojalá este gobierno sí le cumpla a Nariño. Y para que eso llegue, entonces yo creo que también deberíamos elevar, así como vamos a elevar a la ANI actualmente, deberíamos elevar también en nombre del Consejo de Pasto, y sé que hay muchas personas cercanas a la campaña de Abelardo de las Priella, la solicitud puntual de que Nariño pide dentro del Plan de Desarrollo Nacional un capítulo especial, independiente, para que nuestras necesidades sean trabajadas de una manera alterna, como no solo un territorio afectado por las diferentes, digamos que incidencias que hemos tenido desde el orden nacional, de lo que pasa en el Cauca, no, como la puerta de Colombia a toda Sudamérica. Y ese pronunciamiento debería salir ya desde este consejo para que antes de que se lleguen a formular cualquier avance en planeación estratégica de los próximos 4 años, Nariño ojalá tenga un capítulo especial como territorio fronterizo, con unas oportunidades, pero también con unas necesidades particulares que necesitamos que empiecen a ser relevantes para cualquier gobierno que llegue del orden nacional. Gracias, presidente. Doctor Cerón, interpelación. Era interpelación, ¿verdad? Bueno, ya fueron 2 interpelaciones. Yo voy a tomarme unos minutos, señor presidente. Gracias. Doctor Cerón, permítame terminar la intervención. 30 segundos nomás. No, yo estoy completamente de acuerdo aquí. No fue bandera el proyecto en campaña sobre subjetividades. Allí nadie dijo el proyecto está financiado, nadie dijo. Ni lo dijeron al iniciar, ni se lo dijo en campaña. Allí siempre se habló la realidad. El proyecto está en marcha y el gobierno que venga, como es parte de un plan, pues tendrá la obligatoriedad de asignar los recursos. Que ahora los recursos van a ser un poco mayores por el tema de los costos, es una cosa. Pues, sencillamente, doctora, esas son las realidades, así se manejan las finanzas en el país. Ojalá el tema del marco fiscal de mediano plazo del país, pues obviamente para los proyectos futuros, que son con vigencias futuras, como se manejan acá. Que nosotros no estamos en un país donde hay cuentas de decir, aquí queda la plata para este proyecto, aquí queda la plata. No, pues aquí va causándose, se va recepcionando y se va asignando. Pues así la dinámica, en la alcaldía, en la gobernación y en el país. Esperemos que el proyecto tenga cuidado porque es un proyecto de país y yo creo que para eso estamos nosotros. Muchas gracias, presidente. Doctor Cerón. Bueno, muchas gracias. Mire, yo voy a hacer un comentario rápido para los concejales que se han dignado permanecer en este tema.
creemos todos conocer suficientemente del tema y no es así. Yo creo que hay una desinformación muy grande. Pero eso se lo deja para otro debate, cuando sea con la ANI, cuando sea con Gobernación, porque de nada vale si nadie nos va a hacer la claridad respecto de la presencia de estos funcionarios. Yo, de muy buena intención y conociéndolo a usted, doctor, que es altamente de conceptos técnicos, yo le digo, voy a compartir con usted unas apreciaciones para que nos ayude. Es decir, nosotros acá tenemos de Catambuco a Chapal, tenemos un serio problema. Y como municipio nosotros tenemos que crecer y habilitar todos unos espacios de penetración, unas vías, que no necesariamente la única es la que tiene ahora por Chapalito, pero sin embargo esa es la que tenemos. Nosotros como autoridad de planeación, como municipio, hablemos de nuestro resorte, de nuestro quehacer, el municipio, ¿cómo vamos a preparar para que quienes van a elaborar los diseños tengan suficiente material de análisis y nos indiquen por dónde es? Yo la pregunta es, a ver, ¿qué tanto afectan la zona ambiental, la franja ambiental? ¿Qué tanto? ¿En qué condiciones? Si podemos desmenuzar un poco eso, ¿por qué? Se habla de que la peatonal tenemos que por lo menos 80 centímetros, ¿no es cierto? Y si queremos la ciclovía tenemos que llegar a 1.50. Yo digo, eso es muy poco. De verdad, una apreciación pues muy rápida sin considerar muchos elementos ambientales. Pero yo digo, es muy poco. Porque se trata de hacer una descongestión de todo el tráfico que viene desde Catambuco a Pasto. Y tenemos que habilitar verdaderamente vías anchas. Y no solamente esa propuesta tenemos que presentarle al gobierno nacional, a quienes vayan a hacer el diseño, sino muchas más. Seguramente esta es porque está la vía, nos conducen a que tenemos que hablar de esto. ¿Qué tanto afectamos la franja ambiental? A ver, ¿qué ancho tiene la franja ambiental? Va desde tal punto y penetra hasta tal otro, y de allí vamos a afectar una buena parte que desestabiliza toda una parte ambiental en cuanto tiene que ver con, bueno, etcétera, con plantas de la agua, que tiene que ver con la fauna, bueno, todo el impacto ambiental que hay, que vamos posiblemente a afectar allí. Porque eso es lo único que tenemos. Ahora, eso nos indica también para que Planeación Municipal prepare una propuesta que tiene que ser por otro lado. Porque, ¿qué pasa? Y estábamos hablando, llegamos acá a una glorieta y le damos tanta vaina y que yo quiero salir en la fotografía y eso, y es una glorieta pequeña. El trancón sigue. Y si nosotros allá en esa otra glorieta pequeña que hay en Catambuco, el trancón va a seguir. Entonces nosotros, ¿de qué nos sirve hacer tantas cosas si no tenemos programado de verdad una descongestión total? Eso sí es municipal y podemos poco a poco desde el punto de vista técnico, con el apoyo de ustedes, ir dilucidando una serie de propuestas. Lo otro, que la plata, que el gobierno, que la herida, que sanó, no sanó, que cumple, no cumple, eso no es motivo de consideración en este consejo. Más bien hablemos de esto, que tenemos que tener preparado cuando venga la ANI, cuando vengan los diseñadores, parar, si no es por allí, es por acá, afecta o no afecta, decir, hasta de precio podemos hablar en ese diseño que ya le corresponde y es resorte puntual del municipio. Yo creo que vamos a apoyarnos en ustedes. Yo sí confío en los funcionarios de planeación, van a hacer un diseño, un estudio que de verdad no afecte tanto la parte ambiental, pero tampoco pueda frenar el proyecto, ¿sí? Porque de eso se trata. Bueno, muchas gracias. Doctor Marcelino, doctor Anderson. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial al doctor Álvaro
Dávila. Sabemos que la información suya es netamente técnica, pero se ha abierto el espacio de esta discusión de la doble calzada, pues Pasto-Catambuco. Ese proyecto comenzó Catambuco-Rumichaca en el 2017. En ese momento los pastuzos debimos haber despertado. Ahí debió haber comenzado la lucha de que ese proyecto debió haber comenzado desde Pasto. Nos descuidamos y más le prestamos atención a la polémica que se gestó en San Juan cuando los indígenas del sector no permitieron que la vía avance hasta Rumichaca porque hacían una serie de exigencias. Eso perfectamente se hubiera podido trasladar al municipio de Pasto y ahí generar la primera exigencia por parte de los habitantes del municipio de Pasto. El proyecto número 2, que es el proyecto Pasto-Catambuco en doble calzada, prácticamente arranca en el 2025, o sea, es un proyecto nuevo, ¿no? Diferente. Y entonces aquí viene un problema que siempre hemos tenido o tienen las regiones en Colombia, doctor José Félix. Es que las regiones no son formuladoras de proyectos, o sea, no tenemos equipos formuladores de proyectos y estamos nosotros a expensas a que los proyectos nos los den formulando desde Bogotá. Y en Bogotá esos proyectos lógicamente avanzan a paso de cangrejo. Y entonces estos proyectos, al no tener doliente desde la región, pues estamos mirando los resultados que tenemos. El proyecto, doctora María Alejandra, se dice que apenas se entregan los estudios o algo a partir de diciembre o los primeros meses del próximo año, y eso pues no esperar que de pronto por la nueva dinámica de la administración tenga unos tiempos diferentes. Pero ahí deberían estar los asesores del despacho, estar todos los días insistiendo, ¿cierto? Preguntando, pero si dejamos que la dinámica sea desde el orden nacional, pues vamos a tener estas dificultades. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo con el doctor, con el profe José Félix. La campaña ya terminó. Ahora quienes son amigos de la administración esperamos que ese milagro pues se convierta en una realidad, pero siempre y cuando nos unamos todos. Pero si vamos a empezar a seguir nosotros pensando que estamos en campaña, y eso, señor presidente, tenemos que hacerlo rápido porque hay un concejal de Medellín que pide al nuevo presidente bombardear las zonas en Colombia donde haya ganado Iván Cepeda. Entonces hagámoslo rápido antes de que nos manden a bombardear, porque hay unas mentes totalmente obtusas en este país que solamente piensan en violencia. Entonces, unámonos en este sentido. Este es un proyecto de ciudad. Yo lo comentaba en días pasados, doctor Álvaro Dávila. El problema que se gesta todos los fines de semana, después de las 3 de la tarde, entre Catambuco y Pasto, es supremamente complejo, muy complejo. Con esto termino. En días pasados tuve la experiencia de que a las 5 de la tarde había un trancón de Catambuco, o comenzaba en Catambuco, y resulta que el tránsito, como era un día festivo, haciendo operativo en el romboide de la salida al sur, pues claro, por eso estaba el trancón. O sea, haciendo verificación de documentación cuando lo que se necesita es la movilidad. Y entonces, y tuve que bajarme yo, doctor Dávila, a reclamar. Le dije, ¿quién es el responsable de este operativo? No, es que a nosotros nos ordenan que hagamos operativo, pero el operativo tiene que ser para mejorar la movilidad, no para estar restringiendo la movilidad por verificación de documentos. Muchas gracias. Doctor Anderson, doctor Frankie. Gracias, señor presidente. Pues la verdad es que este asunto, pues sí es político, compañeros. ¿Cómo no va a ser político que el alcalde municipal de Pasto salga una semana antes, rodeado de la derecha mezquina de esta ciudad, a emitir un comunicado expresando el incumplimiento del gobierno nacional? Eso es político. Cuando un documento llegó un mes
aproximadamente atrás. Ahora bien, la información que se tiene del proyecto es puntual. Están 151.000 millones de pesos que fueron trasladados de la ejecución del proyecto que iba a ser la unión temporal, Unión Vial del Sur, entre San Juan y Piales, que no se invirtieron por gestión de la administración municipal, se trasladaron para ejecutar la doble calzada Pasto-Catambuco, y esos 151.000 millones de pesos están en reservas. Esos están. O sea, ahí están. Y están certificados que ahí están. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues gestionar, presionar, tocar las puertas o como quieran llamarse para que esos recursos no se destinen a otra parte en este nuevo gobierno. Segundo, ¿qué es la otra cosa que está? Que lo celebramos, recuerdo tanto. Los estudios y diseños de la doble calzada Pasto-Catambuco, que a esperas de que en este año se entregue. Ahora bien, que si hay algunas instancias que desmejoran las rutas del proyecto, eso deben conocerlo ustedes, señor secretario. O sea, decir a hoy que no tenemos ni idea por dónde se va a trazar el proyecto, pues yo no le creo, siéndole franco. Ustedes deben conocerlo. O sea, deben conocer si la ruta Pasto-Catambuco se va a utilizar el mismo sendero que existe a la fecha, o se va a coger, no sé, por la mina, o se va a coger por acá, por Chapal, no sé. Pero eso sí deben conocerlo ustedes. Y pues en eso sí me gustaría que nos ilustre si existe como usted dice, un preproyecto o un anteproyecto, al menos un trazado debe existir. Y con ese trazado se puede identificar si es verdad, sí o no, que va a haber un incremento en los predios. En primera instancia. ¿Por qué lo digo? Porque es que, ¿cómo no va a ser político que el alcalde municipal le salga a echar la culpa al gobierno nacional que van a incrementar 500 pesos el combustible, ¿cierto? Si ese incremento del combustible, ¿saben por qué se va a dar? Porque un empresario lleva años tratando de activar Petrodecol. ¿Dónde está Petrodecol? En Chachagüí. ¿Y qué es Petrodecol? Pues es yo no estoy de acuerdo, está bien, o sea, hay que generar empresa, ¿cierto? Pues allí está un punto donde se va a generar un abastecimiento, o sea, para hacer una reserva de combustibles ubicada en Chachagüí, y por tanto el gobierno nacional le expresa, pues si activan Petrodecol, que Mario Guevara es el propietario de Petrodecol, y pues vean dónde está Mario Guevara, está con la extrema derecha y está bien. Presidente. Yo no digo que no. Solicito una moción de procedimiento. Esto no tiene nada que ver con el tema que hoy hemos convocado. Presidente, termino. Es político, estamos diciendo. Claro que tiene que ver con el tema. Pues si les incomoda, pues lo lamento y termino. Tengo la palabra, compañera, termino. Entonces, o sea, si queremos favorecer a unos pocos, pues también pensemos en el pueblo, ¿no? Y no salgamos tampoco a tirar la piedra, después esconder la mano, no. Las cosas realmente tienen que establecerse de la debida forma. Y entre más reales sean las situaciones, mejor. Entonces, pues, aprovecho que está usted, señor secretario, para que nos exprese y nos informe. Pues para mí, si hay un preproyecto, como muy bien lo está diciendo, pues cuál va a ser el posible trazado, que supongo lo deben conocer. Eso es, señor presidente.
Presidente Doctor Frankie. Yo, un Gracias. momentico, Quiero hacer como dos claridades. Bueno, esto tiene que ver un tema político-administrativo y es real. Aquí no vamos a decir que esto es por obra y gracia del Espíritu Santo, y aquí estamos diciendo el mismo discurso, no hemos cambiado, ninguno ha dicho cosa diferente. Estos recursos no los asigna este gobierno, vienen de un proyecto anterior donde estaba contemplado Pasto a Catambuco, pero el tema, perdón, no estaba contemplado directamente Pasto a Catambuco, sino en un mejoramiento de vía que sí se hizo. A raíz de que sobran estos recursos, entre comillas sobran, estos 151 mil millones después de haberle retirado otros recursos, sí están disponibles una fiducia, estamos totalmente de acuerdo. Gracias a la gestión también que quedó contemplado en el plan de desarrollo, que con la Comisión de Plan y Régimen nosotros hicimos esto y colocamos, impulsamos este proyecto de la doble calzada, porque así quedó en el plan de desarrollo Pasto competitivo, sostenible y seguro con la Comisión de Plan y Régimen, pues empezaron a hacer las gestiones y se logró el traslado de estos recursos. Eso es gestión de esta administración con el acompañamiento del Consejo. Y nosotros nunca en el plan de desarrollo hemos colocado un tema para beneficiar a unos pocos, siempre para beneficiar toda una comunidad. Y ese ha sido el propósito de la corporación, al menos el mío y de la Comisión de Plan y Régimen, porque metimos muchísimas cosas en beneficio de la generalidad, no de la particularidad. Así que quede claridad en ese tema, porque no tengo ni idea que tenga que ver hoy en el discurso lo de que pasó con el tema del incremento de los 509 pesos por galón en el tema de Catambuco. Segundo, este tema también se trae para dar claridad que no hay una negligencia por parte del Consejo Municipal de Pasto, que así lo dijo un parlamentario en medios de comunicación, y que era que no hicieron gestión los concejales del municipio de Pasto y tampoco hizo gestión el alcalde municipal. No es cierto. Quedó contemplado en el plan de desarrollo, hizo las gestiones ante el gobierno nacional, pero también es cierto que la mala información o como quisieron vender un discurso, incluso hasta también en Ipiales, que ahí está el discurso, donde dijeron ya están garantizados los recursos para la doble calzada. Entiendo entender que era para la ejecución, no para hacer el proyecto para que quede en fase 3 que ya se había contratado, que era supuestamente para entregar en noviembre y diciembre. Hoy nos dicen que se va a entregar en febrero. Bueno, lo importante es que se entregue. Ya sabemos que hicieron el traslado presupuestales. Ya sabemos que están garantizados, que me gustaría así tener hoy un documento que lo respalde. Pero tampoco no es cierto, doctor Anderson, que la administración municipal le hayan comunicado a su mes atrás. No, eso fue inmediatamente, llegó el documento, al otro día el alcalde nos convocó y se dio claridad de lo que estaba diciendo. Y la misma ministra dice, es un proyecto que nace sin recursos. Entonces nos genera a nosotros la duda en la ejecución. Hoy que queremos tener claridad, ya sabemos los recursos, no estamos atacando a ningún gobierno, doctor José Félix, no estamos haciéndolo. Hoy lo que estamos diciendo, ya tenemos unos recursos, gracias a las gestiones del señor alcalde, ayer nos manifestó que ya se garantizan esos 151 mil millones de pesos para arrancar la primera fase, de acuerdo al estudio que entreguen, porque yo tampoco tengo claridad cómo va a arrancar, si partes por la derecha, partes subiendo por la mano izquierda, qué predios se van a comprar, y hago una corrección. No estoy hablando de 100, perdón, dije 120 metros, serán 12 metros del eje, de lado y lado. No sé en cuántos metros la verdad se va a afectar, pero qué tanto va a afectar el tema predial. Hoy no sabemos el tema predial cómo va a quedar. Dependiendo por donde quede. Me preocupa a mí Fray Ezequiel, kilómetro 4, salida al sur, me preocupa totalmente. Ahí tenemos dos barrios, la entrada, a Los Robles y Fray Ezequiel. Me queda claro el tema de la franja. Tenía otra percepción de lo que iba a representar eso. Yo pensé que eran 12 metros adicionales. Tocaba comprar predios total porque muchos predios que están en la ribera de la vía son pequeños, no son muy grandes. Pero sí era darle claridad. Aquí no es un tema hoy político electoral, ya están los presidentes, vendrán nuevos candidatos a otras corporaciones. Hoy tener claridad que esta obra la necesita Pasto. Quedó contemplado en el plan de desarrollo Pasto competitivo, sostenible y seguro, se hicieron las gestiones correspondientes y en ningún momento se ve reflejado la inoperancia del señor alcalde ni de los concejales. Hemos trabajado, hemos estado muy atentos. Y si existe la probabilidad y la posibilidad de que podamos viajar, pues hagámoslo. Yo no tengo lío en poder viajar y acompañar y dejar un precedente que estamos acompañando al alcalde, y eso habíamos quedado en las reuniones que tuvimos nosotros en el despacho del señor alcalde hace unos días atrás, donde si nos abren el espacio y podemos ir a presionar este tipo de proyectos, donde ya que nos den garantía que los 150 millones van a tener esa destinación específica y poder dejar el proyecto ya hacia una fase 3, segunda fase, me parecería interesante hacerlo. ¿Por qué no ir? Pero sí darle que con el nuevo gobierno, claro está. Y que si podemos nosotros buscar una opción de apoyos también del gobierno departamental también. El gobernador no ha dicho nunca que no.
El hecho que estamos dispuestos a trabajar y a sentarnos en unas mesas de trabajo y concertación y ver cómo se ayuda a gestionar. Porque lo que dijo el Planación Nacional, dijo, señor alcalde y señor gobernador, busquen los recursos, gestionen. Ahí donde nos dejaron a nosotros, diciendo, miércoles, ¿está la plata o no está la plata? Ahí donde empiezan a generar dudas, pero fue un tema de desinformación, parte de ellos, pero también de algún parlamentario, ex parlamentario, cuando fue a generar responsabilidades, a decir que el Consejo Municipal era responsable junto con el señor alcalde por negligencia. Así como salió a decir que el tema del catastro multipropósito, los responsables éramos nosotros los concejales y el señor alcalde, cuando es una falacia o total mentira. Cuando hoy miramos resultados, gracias a las presiones de los comités, el IGAC ya genera una nueva fórmula y ya se genera resuelve, creo que casi en su totalidad el problema que más lo tenía el municipio de Pasto que los 43 municipios restantes que fueron afectados con el catastro multipropósito. Gracias, señor presidente. Doctor Presidente, solamente una aclaración, compañero Frankie. Negado, joven. El 22 de mayo del 2026 le llegó a la administración el documento de... No, ahí se lo compartí para que lo revise. O sea, a mí, usted me conoce, no me gusta hablar con desaciertos, para que lo tenga presente. Yo le Doctor, hago la respuesta. perdóname, termine los concejales y ya le damos la palabra. Doctor Justín. Gracias, señor presidente. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, darle gracias a Dios, que para mí es lo más importante, ¿no? Estoy leyendo el orden del día y la verdad, como siempre, ¿no? Aquí todo mundo quiere o hace lo que quiera con el Consejo de Pasto. Agradecerle a usted, doctor, por su asistencia. Aquí ya se ha dicho todo. Ese tema de la doble calzada, creería para mí es un tema súper importante. El hecho de que ya se termine una administración no quiere decir que se terminaron los problemas, hasta ahí llegan. Tenían que haber asistido la ANI, tenía que haber asistido Secretaría de Infraestructura, todos los que se invitó. Pero no sé qué es lo que pasa, aquí siempre pasa lo mismo. Yo tan solo quiero invitarlos a los compañeros que lo que estamos diciendo aquí no sea de dientes para afuera, que lo digamos de corazón. Qué bonito las palabras que dice el profesor José Félix, ¿no? Que nos unamos, pero que sea cierto. Mire, uno va a ver y esto es lo que a nosotros nos daña, esto es lo que a nosotros nos tiene la cabeza jodida, porque va a haber y una mano de mensajes que le meten a uno que, pucha, queda loco, uno queda sin palabras aquí, queda sin palabras. Entonces, la reflexión es invitarlos a que este proyecto no puede, independientemente, qué bueno que se diga ya, la política, las campañas acabaron, ahora sí unámonos, pero que sea de corazón, hermano, que no de aquí a mañana, no, es que miras, o que de aquí vamos a evaluar de 3 y 4 años y la carretera, la vía no se pudo hacer. Eso es lo que yo siempre critico y lo que yo siempre manifiesto, independientemente quien haya ganado y toda esa cuestión. Que ojalá que se nos dé la oportunidad de nosotros que tenemos que somos prácticamente lo último del territorio, que nos tengan en cuenta. Yo sí a mí me da tristeza lo que habla el doctor Marcelino, de que hay un concejal que dice que es que nos van a bombardear a todos. Entonces, eso es lo que a uno lo pone a pensar y dice, hermano, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? La guerrilla, ¿no? Entonces, yo tan solo le diría a usted, señor presidente, que le pongamos un poco de seriedad a este tema y mirar y enviarle a la Contraloría, a la Personería, que nos manifiesten por qué no asistieron estas personas, porque aquí tenemos verdades a medias ahorita, solo una parte, y el resto ni se puede decir ahorita que ya viene el cambio, van a decir, no, yo respondo y hasta ahí entregué, pero es que esto, como lo manifiestan los compañeros, esto es nacional, esto no podemos esperar a que digan, no, espérate que yo recibo y le inyectamos. No, esto tiene que seguir, porque es que
la vida no ha terminado porque ganó uno y perdió el otro, no. Entonces, qué chévere hoy escuchar esas palabras, pero vuelvo y le repito, que sean de corazón, más no, más tarde le están escribiendo a uno, ve tal cosa por el celular, ¿no? Y me uniré a todas las voces de rechazo o de agradecimiento que sean en beneficio de nuestra comunidad, sea, vuelvo y repito, sea el presidente quien sea, pero que nos ayude, que nos dé la mano, que nos dé la oportunidad de tener nuestra doble calzada, que ese es el gran inconveniente que ahorita tenemos. Gracias, señor presidente. Muy bien. Señor, ¿tiene la palabra para concluir? Bueno, aló. Bueno, para terminar. Aló. Sí, para terminar, lo primero le digo, sí, usted tiene toda la razón. El 22 de mayo llegó el oficio, pero lo enviaron mal, lo enviaron a infraestructura, le cuento. De infraestructura pasó, yo tengo la trazabilidad del oficio, porque sí, estaban tildando al alcalde que le había llegado antes. De infraestructura lo pasaron el día 10 de junio, exactamente, nos lo pasaron a planeación. Me lo enviaron a mí y yo se lo envié al alcalde. Tengo la trazabilidad completica, con respeto, pues obviamente tengo que consultar con el señor alcalde y le envié el oficio diciéndole, mire lo que enviaron del ANI. Ahí está el oficio completico de las cosas de queso. Y de acuerdo a lo que le digo, a la oficina de planeación, pues le compete todo lo técnico y normativo del oficio. La trazabilidad del proyecto entre Catambuco y Pasto ya está, o sea, viene por la vía, ¿sí? Está, pero no hay ningún predio todavía definido. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la normativa nuestra, nosotros tenemos que respetar el plan de ordenamiento territorial. 1, 2, técnicamente debemos respetar la geometría del trazado, tenemos que hacer respetar la geometría del trazado de la doble calzada. ¿A qué me refiero? Hay entradas como Armenia, voy a empezar de aquí para allá, Armenia, hay otra entrada que es a Fray Ezequiel Moreno, hay otra entrada que es para, ¿cómo se llama?, para el cementerio. Sigue usted y hay viviendas por ahí que tienen una trazada muy pendiente. El diseñador tiene que ajustarse a la geometría que hay. Hay partes de conservación, ¿sí? En la oficina de planeación tenemos que hacer respetar todas esas normativas. A mí me decía, por ejemplo, vea, quitemos este pedazo de acá. Le digo, bueno, y nosotros no podemos quitar porque le va a quedar mucha pendiente. Imagínense, hay una asociación de vivienda, no asociación, unas viviendas campestres casi llegando a... Si se le mete lo que le digo, la doble calzada, los señores no van a poder subir. Tendrán que como contratar un 4x4, porque... un 4x4, porque no van a subir. Entonces nosotros la oficina de planeación lo que hacemos es respetar la geometría de eso. Mire que ellos están proponiendo, por ejemplo, de entrando a Catambuco, una glorieta para entrar a Catambuco. Pues a nosotros no nos compete, pero tenemos que hacer el consejo, es decir, se genera otra vez un nudo ahí y otra vez se genera, tienen que proponer una vía aérea para entrar a Catambuco, pues como debe ser. Parece que quisieran ahorrar al mínimo todo el sentido. En la parte, por ejemplo, del cementerio, no se puede, tienen que hacer para el otro lado un voladizo, ¿sí? Un viaducto, entre comillas, un viaducto, tienen que hacerlo. Eso es la oficina de planeación, haciendo respetar al máximo todas las directrices técnicas que se deben trazar dentro de nuestro municipio y dentro de la parte urbana. Yo creo que con eso queda claro lo que le estoy diciendo. Nosotros le enviamos un oficio de respuesta aquí al consejo, lo enviamos aquí al señor secretario para que les dé una copia a ustedes. Ahí está toda la trazabilidad que se hizo del proyecto. Correcto. Porfa, que nos llegue esa trazabilidad, por favor, doctor Dávila, que nos llegue al consejo. Doctor Berno, solamente 30 segunditos. A mí me gusta escuchar mucho radio y por mi oficio que tengo en mis tiempos libres de la zapatería. Y en la administración del doctor Germán Chamorro se hablaba que la doble calzada se iría por frente al Parque Recreacional del Chapalito, hay un ingreso por una mina. Eso fue lo que se habló inicialmente al principio.
O sea que ese tema ya está descartado. Sí, concejal, lo que le digo, vea, ellos nos mostraron la trazabilidad, o sea, ya está, mejor dicho, en anteproyecto, está por dónde vienen, ¿sí? A nosotros lo que nos corresponde, uno, lo más importante, respetar el eje ambiental. Eso sí, no hay nada que hacer, eso está en el Plan de Ordenamiento Territorial Nacional, está en el nuestro, y eso es de estricto cumplimiento. Y la segunda, lo que le estoy diciendo, tiene que respetar, pues, obviamente, la geometría del terreno. En el pedacito, por ejemplo, por decir algo, el pedacito de la entrada a Armenia y que cubre los predios del ejército, ese es una área de protección, le cuento. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a decir, coja el área de protección? No. O sea, técnicamente la Oficina de Planeación tiene que hacer respetar todos los lineamientos. O sea, nosotros el objetivo es de que las cosas se hagan bien. Eso es. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Sería importante a los invitantes para que hagamos un cuestionario para que le hagamos llegar a las entidades que estaban invitadas para en otra oportunidad pues dar claridades, porque aquí quedan muchas inquietudes. Entonces sería importante más adelante mirar el tema de gobernación, el tema del ANI y por supuesto infraestructura municipal. Agradecerle al señor funcionario, a su equipo de trabajo por haberse dado el tiempo necesario para responder a los concejales y estar aquí en el recinto del Consejo. Muchísimas gracias. Señor secretario, siguiente punto. Proposiciones y varios. Palabra, presidente. Estamos en proposiciones y varios, doctor Álvaro Figueroa. Gracias, presidente. Miren, ayer con tristeza vimos cómo lo que ocurrió en Venezuela, doctor Agustín, en Venezuela, del terremoto, pues algo desastroso. Ese país, primero, que estuvieron con ese dictador que lo acabaron ese país, y segundo lugar, ahora, la vaina natural, que qué tristeza en eso. Voy a entrevistarme con los de la Defensa Civil, voy a entrevistarme con la Cruz Roja para ver en qué podemos colocar, apoyarles a ellos, porque vamos a generar un movimiento de apoyo a ese país, ¿ya? Esa es una causa social que siempre trabajo en eso, pero voy a ver qué podemos hacer, porque lo que ocurrió en Venezuela es desastroso, calamitoso. Entonces, ve el presidente, si de repente, presidente, a ver si en la próxima semana, de acuerdo a lo que pase, veamos qué podemos hacer también, porque son nuestros hermanos de venezolanos también, y muchas familias estaban aquí desesperadas para trasladarse allá. Entonces veamos en la próxima semana a ver qué pasa, que han avanzado la Cruz Roja y los organismos del Estado para apoyar a esta situación calamitosa que está atravesando Venezuela. Sobre el tema, presidente. Doctora María Alejandra. Quisiera, sobre el tema, más allá, obviamente, de unirme a toda la labor social que se puede hacer, quiero referirme a que no fue solo en Venezuela. Se generó un incidente en California, otro en Japón y otro en Venezuela, el mismo día de ayer, por lo cual me parece muy pertinente preguntar y a través del Consejo solicitar información al Servicio Geológico, que nos informen si tienen de pronto análisis o información internacional frente a estas afectaciones y si esto en algún punto está incidiendo en algún impacto o fenómeno que pueda llegar a impactar también en tema de Colombia. Son 3 países en diferentes puntos y son prácticamente a la misma franja horaria de estos terremotos. Entonces, frente al análisis ambiental y también a todo este tipo de incidencias, seguramente hay información internacional la cual vale la pena conocer, presidente, para que por favor el secretario a través de la secretaría se envíe una solicitud de información y ver si de pronto hay alguna información referente a algo que pueda impactar al país. Gracias. Perfecto, presidente. muy bien. Entonces hacemos la solicitud formal, doctor Guillermo. Al Servicio Geológico, que correcto. Muy bien, estamos en proposiciones y varios. No habiendo más tema que tratar y agotado el orden del día, se cita para el día de mañana, 9 de la mañana. Muchas gracias.